Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Buenos días y bienvenidos al tercer episodio de este nuevo DT Podcast, donde estamos hablando de criptomonedas y blockchain. El día de hoy pues tenemos invitados especiales que espero nos sigan acompañando en más episodios. La meta es, como siempre, educarlos, enseñarles por dónde pueden ir aprendiendo más del tema y así podemos participar pues en este fenómeno global que está sucediendo, la cuarta revolución. Le damos la bienvenida a Luis Quilo y a Juanro y empezamos con los temas. Genial. Bueno, muy emocionado, la verdad, de estar compartiendo el día de hoy con ustedes y también agradecer a Infinita por la oportunidad de dejarnos hablar de estos temas que, aunque son de extrema importancia, a veces no los tocamos. Así que una pequeña presentación. Mi nombre es Luis Quilo y tengo la oportunidad de involucrarme hace unos cuantos años en el tema de la tecnología blockchain. Y luego cuando logro conocerla un poco más a fondo, me apasiona y empiezo a dedicarme a tiempo completo en esta tecnología. Y creo que la motivación que encuentro es la facilidad con la que se puede crear un cambio positivo en la vida, no solo personal, sino en la vida de otras personas. Bueno, mi nombre es Juan Roberto Alvarado. Mis cuates me dicen Juanro. Yo soy graduado de Computer Science en la Universidad Francisco Marroquín. Ahí fue donde primera vez escuché de Bitcoin, me acuerdo yo. Unas clases de economía, así en primer año. Me empecé a interesar el tema, ¿verdad? Pero nunca lograba cachar así bien la onda. Hasta fue los últimos 2 años. Recibimos unos cursos de blockchain que fueron los primeros que se dieron en una institución educativa aquí en Guate. Y sí, shout out al profe. que nos empezó a enseñar todo lo que era las criptomonedas, lo que es el blockchain. Y aquí fue donde empezamos a desarrollar proyectos de blockchain, que podemos hablar más adelante de eso. Sí, yo creo que es importante porque siempre hay una chispa que nos activa ahí la forma en la que empezamos a involucrarnos en esta tecnología, definitivamente. Para mí, esa chispa es un poco de cuando empiezan a salir las redes peer-to-peer o P2P. Y bueno, definitivamente, lamentablemente no me involucro tan temprano en la tecnología blockchain, pero sí, definitivamente creo que hay algo que lo motiva. Y me gustaría tal vez que platicáramos un poco de cómo ha evolucionado, porque han pasado 10 años ya de que sale esta información en el internet y tal vez nos puedes contar un poco de qué es lo que pasa en ese año y al año actual que nos encontramos, ¿qué ha cambiado? Bueno, Bitcoin nace en el 2008. El 2008 es históricamente una de las fases de nuestra historia más movidas, con muchas discrepancias entre lo que se habla en los medios mainstream y lo que está sucediendo detrás. Realmente es donde el internet empieza a hacer las primeras, sacar los primeros rayos de luz al sistema actual de las cosas que se están haciendo detrás, que no están exactamente correctas y de acuerdo. Empezamos de primero con la parte de las guerras. Se empiezan a generar guerras en Estados Unidos, donde ellos tienen que financiar más y tienen que de alguna manera también justificar estos costos ante su población. Después empezamos al mismo tiempo con las partes de Wikileaks, y quiero que el Kilo ahí nos cuente un poco más a detalle, pero es extremadamente importante entender que en estos momentos son donde tienen que salir ciertas verdades a la población para que entienda el mundo actual en el que estamos viviendo. Después llegamos pues también a la parte de las redes sociales. Es donde en 2008 empiezan a crecer las redes sociales y se empiezan a crear nuevos constructos, nuevas maneras de comunicar y compartir.
Entonces ahí viene la parte financiera y bancaria, la crisis, el crash del 2008, la Gran Depresión nueva, y que pues de hecho hasta ahora estamos apenas medio saliendo de esto. Pero esto sucede simplemente por el hecho de que muchas personas empiezan a ver una manera de cómo crecer financieramente invirtiendo, y resulta ser que pues para invertir también tienes que generar, pero ellos estaban invirtiendo más de lo que estaban generando, y se crea una burbuja. Esa burbuja revienta y se vienen abajo dos bancos. Estos bancos vienen abajo exactamente porque ellos estaban apostando a las nuevas inversiones de esta nueva, de las nuevas masas, ponértelo así. Hay historias donde taxistas tienen 3 tarjetas de crédito, con esa tarjeta de crédito sacan una hipoteca, compran 2 a 3 casas, y pues, y al final siguen produciendo solo como un taxista. Entonces no pueden pagar esas cuotas, y eso pasa muchas veces y a grande escala. Si subimos entonces a los bancos, lo que ellos hacen es, bueno, casas son hipotecas, son préstamos AAA, porque toda persona que vive en esa casa va a asegurarse de pagar su renta o pagar su hipoteca. Pero resulta ser que no estaban viviendo en esa casa porque eran inversiones. Entonces no se estaban pagando esas hipotecas. Y ahí es donde entonces colapsa todo. Porque ellos pasan estas hipotecas como bonos de inversión por 3, 4 diferentes manos. Y bueno, al final ya no entra más de lo que está saliendo, y se cae. Y por eso ellos tratan de esconderlo. Al final del día hay que entender de que el valor y el dinero es una historia, es la que están contando, y en este momento los únicos que la pueden contar son los bancos y los gobiernos. Entonces ahí nosotros como personas somos vulnerables porque no estamos contando nuestra historia, y ellos pueden entonces modificar esa historia a sus beneficios, que es lo que estos bancos hacen, modificando, siguiendo con la misma historia de que es un crédito hipotecario AAA, que es seguro, y entonces así lo van pasando de mano en mano hasta que colapsa. Sí, y de hecho, Juanro, a mí me gustaría que agregar un poco, porque yo en realidad disfruto mucho cuando comparto con personas que entienden el lenguaje de programación. ¿Qué pasa cuando empezamos a hablar de dinero y le añadimos tecnología al dinero? Porque yo en lo personal considero que el dinero como una tecnología que es, nunca ha tenido la capacidad de evolucionar tan rápido, ¿no? Creo que tienen que pasar 100 años para ver una evolución, al menos en dinero papel. Entonces, ¿qué pasa ahora en estos tiempos donde estamos expuestos? Cualquier persona tiene acceso a una conexión de internet. ¿Cómo la tecnología viene a cambiar la forma en la que pensamos cuando hablamos de dinero digital? Bueno, pues cuando hablamos de dinero digital es bien interesante porque antes de las criptomonedas ya existía el dinero digital. ¿A qué me refiero con esto? O sea, las tarjetas de crédito. Cuando nosotros utilizamos tarjetas de crédito, lo que estamos haciendo es mover dinero digital, ¿verdad? Hacemos un cambio en los números que aparecen en la base de datos del banco, ¿verdad? Ahí en su Excel, ellos lo único que hacen es cambiar los números que aparecen ahí. No es que se esté intercambiando efectivo o dinero real. Este dinero digital ya existía de cierta manera dentro de los sistemas del banco. Y aquí viene a cambiar el Bitcoin. La diferencia, o pues las criptomonedas, el dinero, el digital cash de ahora, a diferencia del que hacen los bancos, es de que ya no es que se haga un cambio dentro de una base de datos que existe solo adentro del banco, ¿verdad? Sino que ahora ya no es controlada por esta entidad, sino que es controlada por, bueno, nadie la controla realmente. No existe un tercero encima, sino existen, si quieren entramos más a detalle más adelante de cómo es exactamente que funciona el protocolo. Yo creo que podríamos empezar a hablar un poco de, bueno, cuando
¿A qué nos referimos cuando decimos que nadie lo controla? Porque es interesante, ¿no? Yo sí pienso en un banco, pues sé que existe un director de un banco, ¿no? Uh-huh. Si pienso en una compañía, sé que existe un CEO de una compañía. Si pienso en un colegio o en cualquier institución, sé que existe algo a cargo de esa institución. Pero ¿qué pasa con Bitcoin? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el dueño de Bitcoin? ¿Quién es el CEO de Bitcoin? El CEO de Bitcoin. Bueno, tal vez esta vez nos puedes dar un poco más de historia de qué es Bitcoin y después puedo entrar un poco más a detalle de qué es el protocolo. Bueno, pues el creador Satoshi Nakamoto es una entidad o una persona desconocida, no se sabe quién es. Se asume que es un grupo de personas simplemente por la manera tan correcta que ellos han respondido e interactuado. Hay un intercambio de correos con la comunidad de desarrolladores y así es como Satoshi pues inicia y le prende fuego a este ecosistema que ahora lleva 10 años funcionando. Por primera vez en la historia de la humanidad es que tenemos un ecosistema digital que no ha parado de funcionar y no ha fallado. Eso nunca ha pasado en ninguna historia. Siempre las computadoras en algún punto fallan de alguna u otra manera. Hay diferencias en los estados y así. Pero en el ecosistema de Bitcoin eso nunca ha pasado. Entonces, por primera vez en la humanidad tenemos este ecosistema que está funcionando sin una cabeza, sin un CEO, simplemente un creador que lo saca y obviamente por razones obvias creo yo que pues, es simplemente estás poniendo el historial del valor del mundo. Todos los gobiernos y todas las entidades van a estar detrás de ti, entonces es bueno que se haya escondido porque entonces también no se puede culpar a alguien durante el proceso que requiere crecer esta tecnología y la curva de adopción de este ecosistema, porque en sí el dinero y el valor, pues en este mundo todo hay lados positivos y hay lados negativos. Entonces, así como el dinero también no empezó al inicio en su historia, no era todo positivo, también tiene sus lados negativos y también se mal usó pues. Y esa es parte de la historia de esto que tiene que crecer. Pero lo importante es entender de que este ecosistema entonces es basado en personas que quieren aportar, quieren hacerlo crecer, porque así si ellos hacen crecer el ecosistema crece con ellos y todos podemos beneficiarnos de esta historia contada de una manera neutra, sin un interés ahí puesto. Los bancos y los gobiernos siempre tienen intereses para guiarnos a nosotros como sociedad, empoderarnos a nosotros como ciudadanos, pero al mismo tiempo también hay personas que pueden mal usar ese poder y poder absoluto corrompe absolutamente siempre. Entonces, a la hora de crear este ecosistema neutro, tenemos diferentes maneras en las cuales nosotros ya podemos contar nuestra historia de nuestra perspectiva, no de la perspectiva de la otra persona que tiene sus intereses puestos. Listo, entonces sabemos que Bitcoin nace en el 2008 por medio de este documento técnico, ¿no? Un documento técnico que aparece en internet por medio de esta persona o organización, como lo dijiste, Satoshi Nakamoto, y nos ofrece un código de computadora, ¿no? Un software open source, o no sé cómo llamarle técnicamente, pero nos ofrece esta información que en realidad nunca antes hemos estado en contacto con ella, porque cuando se habla de Bitcoin se habla de fundamentos básicos que creo que en un principio son difíciles de entender. Hablábamos de descentralización, hablabas también un poco de inmutabilidad, sí. Hablabas también de transparencia. Entonces, ¿cómo es que logran convertir estos conceptos en un lenguaje de computadoras que cualquier persona puede tener acceso? Ok, sí, como mencionaste, digamos, lo que se publica es lo que se le conoce como un white paper. Esto es un documento donde se explicaban todos estos conceptos y cómo codificarlos.
Ya una comunidad de desarrolladores toma esta idea y lo aplican, lo convierten en un programa de compu. Y lo interesante es que este programa de compu, como mencionaste, es open source, está abierto a cualquier persona. Ustedes pueden buscar cuál es el código de Bitcoin y se encuentra. ¿Y qué es lo que hacía este código de Bitcoin? Primero hablando de lo que es la descentralización. Bitcoin como primer blockchain, lo que es, a mí me gusta imaginarlo como una hoja de Excel. Y en esta hoja de Excel aparecen lo que son identidades de personas y el intercambio que se hace entre estas personas. Es decir, individuo A, Juan le pasó 5 bitcoins a María. María le pasó 2 bitcoins a José. Este tipo de información es la que aparece en este documento de Excel. ¿Cómo se descentraliza esto? Porque esto es lo mismo que aparece, digamos, dentro de la base de datos de un banco. Pero lo interesante es de que solo el banco tiene acceso a toda esa información. Bitcoin toma esta idea y la replica dentro de cualquier persona que quiera utilizarla o accederla. Entonces ya no es un banco el único que tiene acceso a esta información, sino todo el mundo. Todo el mundo que quiera puede descargar esta hoja de Excel, ver lo que contiene. De esta manera nos quitamos de encima tercero, descentralizamos lo que es el control sobre esta hoja de Excel. La hoja de Excel no es exactamente un documento, sino yo tengo que bajar el programa de Bitcoin. Ya con el programa de Bitcoin yo puedo ver lo que tiene adentro. Y esto lo que me permite es ya interactuar con lo que es el blockchain, hacer cambios de monedas ahí y verificarlas. Y lo interesante es que como todas las personas tienen acceso a ella, se vuelve descentralizado y se vuelve transparente. Como cualquier persona lo puede descargar, cualquier persona lo puede acceder, ver lo que tiene adentro. Entonces ya no nos van a estar escondiendo nada, ¿verdad? Ya no, el banco puede hacer un cambio que yo no estaría de acuerdo, que sería invisible para mí en algún momento, sino que siempre voy a ver el protocolo y lo voy a poder trazar qué fue lo que pasó a través del tiempo. Bueno, y es complicado entender los conceptos, ¿no? Sí. Pero para las personas que nos van a estar escuchando y en realidad no han estado en contacto con esta tecnología, uh-huh, o no tienen conocimiento tecnológico como para descargar el programa y entenderlo, ¿cuál sería la motivación para esas personas para involucrarse en algo tan difícil de entender? Ok. Bueno, a mí lo principal, creo yo, que permite las criptomonedas es pues liberarme a yo transar con cualquier persona que yo quiera o entidad. Es decir, yo ahorita si quiero intercambiar con alguien en algún otro país, estoy limitado por si se acepta esta moneda, si mi país me lo permite y si los bancos están de acuerdo que haga esta transacción. Yo no puedo hacer una transacción libremente de ciertas cantidades a ciertas otras personas. Siempre estoy limitado por ciertas regulaciones. Si yo le quiero vender a una persona que se encuentra en la China, en quetzales no necesariamente me los van a aceptar. Pero si existe una moneda realmente global, como lo es el Bitcoin, ya puedo transar con ellos de manera mucho más rápida que lo que sería a través de un banco, porque tengo que pasar por ciertas regulaciones. Y bueno, sí, creo que tal vez Esteban nos puede expandir un poco en lo que es el uso de las... Sí, y creo que es importante porque esto está sucediendo en el mundo, o sea, es algo que ya está sucediendo en el mundo. Yo escucho hablar de cajeros automáticos de Bitcoin, así es. Escucho hablar de casos usos de Bitcoin, escucho hablar de miles de criptomonedas, entonces es algo que está sucediendo en el mundo. Y para nosotros como país productor, como somos aquí en Guatemala, es importante entender que con esto es una herramienta nueva que tenemos acceso, en la cual podemos participar en una economía global de manera más directa. Y lo bonito no solo es de manera directa, sino también de manera transparente, porque de hecho todas las transacciones que yo hago quedan ahí registradas. Entonces yo no estoy escondiendo nada. De hecho, al hacer transacciones con Bitcoin estoy siendo más abierto sobre mis movimientos. Y tengo la posibilidad de manera directa, de persona a persona, pasar ese valor. ¿Qué significa? Que adentro de todo esto no le tengo que quitar el porcentaje de intercambio de monedas
por lo general en Guatemala es de quetzales a dólares, de dólares a la otra moneda. Esos son 2 intercambios ahí donde perdemos por lo menos un, 7, 8, 9, 10% de nuestro valor de lo que estamos pasando. También le tenemos que pagar al sistema bancario por la transacción. Hay unos que son más baratos que otros, obviamente, pero siempre varía. Y siempre tengo que ser experto en ese sentido. Y adicional, tengo que estar seguro de que todo el papeleo de lo que yo estoy exportando esté correcto, porque tengo que pagar mis impuestos, obviamente. Pero ocuparme de eso, ocuparme de lo otro, de la transacción, ocuparme del valor y después todavía de producir, se vuelve complicado. Entonces participar, necesito a más personas, y ahí es donde pues yo empiezo a perder el poder sobre mi pasión o sobre lo que yo estoy produciendo. Entonces, al tener acceso y entender de que yo puedo hacer estas transacciones con Bitcoin, me puedo enfocar más en lo mío, en lo que yo realmente me tengo que enfocar, en generar ese valor en mi comunidad, en generar ese trabajo a las personas que me están apoyando para producir lo que estoy produciendo y en poder exportar libremente a cualquier lugar, ¿verdad? Al final, la economía crece si el productor crece. Así es, bien simple. Entonces nosotros tenemos que tener acceso a estas herramientas para poder crecer. Y mencionas algo importante porque mencionas que es global. Y eso me hace a mí recordar, regresando un poco en la historia, a cuando sucede el auge de las redes sociales, ¿no? Ahora pues conocemos, o nuestros medios de comunicación son directamente por redes sociales o por smartphones. Pero si retrocedemos en el tiempo, mi primer contacto con las redes sociales es High Five, y nos da la oportunidad de tener una comunicación global. Nos cambia la forma en la que solíamos comunicarnos por medio de mensajes de texto o llamadas telefónicas a una comunicación global. Pero cuando hablas de economía global, creo que hablas de la posibilidad, literalmente, de cambiar las vidas de las personas que, como mencionabas, que producen algo y que lo quieren vender al resto del mundo. Cuando hablas también de transparencia, me hace pensar que hablamos de tal vez las dificultades que encontramos, por ejemplo, en instituciones actuales, como podría ser recaudación de impuestos, como podría ser auditorías. Cuando hablas de esta tecnología pareciera que esto es la solución, y cuando decimos globales, nos referimos a que esto ya está pasando en el mundo. Ya hay países en el mundo aplicando esta tecnología para hacer ese cambio efectivo. Entonces, ¿qué necesita Guatemala para empezar a involucrarse en esta tecnología, para sentirse identificados con conceptos como transparencia, sentirnos identificados con conceptos como descentralización o centralización, y para sentirnos motivados también a empezar a hacer ese cambio? Educación, definitivamente nos tenemos que educar, tenemos que entender realmente cómo participar, qué es lo que tenemos que cuidar, porque así como todas las tecnologías y nuevas adopciones, si no lo hacemos bien, pues podemos perder nuestro Bitcoin. Y yo hablo de experiencia, yo ya perdí Bitcoin por no apuntar mi password, y sí, pasa. Así como el efectivo, que te enseñan desde niño que el efectivo va en la billetera o va en una bolsa, porque si te cae en la calle no te lo van a devolver, lo vas a perder. Entonces, de la misma manera tenemos que educarnos con esa tecnología. También tenemos que entender el acceso que nos da, porque Bitcoin es una de miles de criptos que existen, y cada cripto, o más bien cada blockchain, también tiene diferentes funciones, y tenemos que entender entonces cómo podemos participar para sacar lo máximo y aprovechar de estos ecosistemas que existen. Entonces, de primero, educarnos, saber qué son private keys, saber qué es un passphrase, saber qué es un wallet, y saber qué es cripto. Bueno, empezando un poco como mencionaste,
cuando nos enseñan de chiquitos a guardar el efectivo, nos dicen siempre meterlo en la billetera, ¿verdad? Y las personas que empiezan a investigar acerca de criptomonedas y lo que son, cómo utilizarlas, van a empezar a toparse con el concepto de wallet, de la billetera. Porque igual como tenemos billeteras para el efectivo, tenemos billeteras para lo que son las criptomonedas. ¿Qué son estas billeteras? Las billeteras son direcciones. Me gusta imaginarlo tal vez como mi dirección de correo, como mi contraseña. Entonces yo lo que voy a tener es una llave pública, una serie de números que representa mi dirección, ¿verdad? Mi dirección de correo. Y después una llave privada que es como mi contraseña, de cómo acceso a mi billetera. Y dentro de mi billetera yo puedo ver mi balance de Bitcoin, cuánto Bitcoin tengo y las transacciones que yo he generado con esta billetera. Y sí, yo siento que es un concepto que al principio es difícil de agarrarle la onda, pero cuando lo pensamos ya estos conceptos más simples a los que estamos acostumbrados, como los de un correo, pero en vez de tener correos, yo lo que tengo son transacciones monetarias. Tengo mi dinero, ¿verdad? Puedo ver mi balance actual y intercambiar dentro de estas billeteras. Yo puedo guardar como que contactos, información de con quienes voy a hacer transacciones. Aquí es donde yo manejo todo todos mis movimientos. Me gustaría preguntar, ¿cuáles billeteras utilizan ustedes? ¿Cuáles son las que recomiendan para que las personas inicien con todo lo que es cripto? Bueno, yo en lo personal, y voy a sonar vías acá, pero yo no tengo un conocimiento tecnológico tan grande como para animarme a configurar mi propia billetera. Entonces, a mí en lo personal prefiero usar una billetera en línea. Yo prefiero utilizar una billetera en línea. Los famosos intercambios de criptomonedas, creo que es un buen paso para personas que se empiezan a involucrar en el tema. Pero la realidad es que la tecnología ha evolucionado tanto que es tan fácil como buscar una billetera en la Apple Store o en la Play Store y descargarla y empezar a hacer uso de ellas. Entonces, bueno, sí, yo considero también que el dinero digital ha avanzado a pasos agigantados y a este punto que nos encontramos quizá ya no sea tan difícil como lo era antes en el 2008. Sí, y yo creo que ahí hay un tema importante que tocar que se llama inclusión financiera de manera global, y esto es donde pues los blockchains representan este gran salto tecnológico que estamos dando, porque en este momento para abrir una cuenta yo tengo que ir a un lugar físico, al banco físicamente, me tengo que presentar ahí, tengo que enseñar mi DPI, tengo que registrarme y entonces ya tengo que poner efectivo y entonces abro una cuenta. Adicional les tengo que estar pagando mensualmente por esa cuenta. ¿Qué es lo que pasa? En países como los nuestros, donde la infraestructura no es muy desarrollada y hay personas que viven a 2-3 horas del banco más cercano, es difícil bancarizar a todas estas personas. Es difícil no porque los bancos estén haciendo un mal trabajo o no lo puedan hacer, pero simplemente porque el beneficio financiero de llegar hasta esa última persona no se da. Es muy caro llegar a esa persona y hacerla participar en el ecosistema financiero. Pero ¿qué pasa con esto? El ecosistema de las criptos, lo que tiene de las ventajas es que cualquier persona desde un celular, así como hablamos, puede descargar una billetera, abrirla y ya tenés tu cuenta, ya puedes participar. No hay ninguna parte de identificación ahí en este momento, pero lo que está pasando es que obviamente se están creando nuevas reglas y hay límites. Yo no puedo, sin identificarme, transaccionar arriba de ciertos montos, así como aquí tenemos el IVE y tenés ciertas regulaciones de cuando estás moviendo efectivo y cuánto efectivo puedes mover para combatir el lavado de dinero, por ejemplo. Así también se está ejecutando de la misma manera en cripto. Entonces, por ejemplo, yo me puedo registrar fácilmente en una cuenta bancaria, pero si ya estoy moviendo arriba de $1,000, ya me tengo que identificar. Entonces, y ahí hace sentido. ¿Por qué? Porque para las transacciones básicas, pequeñas,
funciona, pero si yo le estoy poniendo más interés y quiero participar en este ecosistema de una manera más grande, ponerle más valor, transaccionar más valor, pues es importante que yo me identifique. Y aquí es donde entra la parte de transparencia, porque al identificarme en mi wallet, yo creo un historial de absolutamente todo el movimiento que yo estoy haciendo en mis cuentas. Entonces estoy abriendo mis libros, estoy siendo auditable, y así entonces yo también estoy creando un récord crediticio, por ejemplo. Y ya participando en una economía tan pequeña como sea, creando un récord crediticio, yo tengo herramientas a elementos financieros que me van a hacer crecer, como por ejemplo un crédito bancario, una hipoteca, por ejemplo. Ya puedo realmente volver a invertir, o sea, tengo herramientas para invertir en mi comunidad y hacerla crecer efectivamente. Nítido. Entonces, bueno, pareciera que a nosotros nos toca duro porque nuestra generación es la que tiene que descubrir este mundo y entenderlo y convertir esto de lo abstracto. A mí me hace recordar, por ejemplo, yo me imagino que las personas que estuvieron expuestas en 1970 o 1980 al fax nunca se imaginaron que ahora podrían hacer una videollamada por medio de un teléfono celular, o probablemente las personas que estuvieron expuestas a otros tipos de tecnología, como por ejemplo enviar una carta por medio del servicio postal, nunca se imaginaron que en los próximos 5 o 10 años iban a poder hacerlo por medio de un clic en una computadora. Entonces, pareciera que las nuevas generaciones, las generaciones que son nativas que son digitales nativas, se les va a hacer mucho más fácil entender estos conceptos. Y lo interesante es cómo estas generaciones que, por ejemplo, ahora están creciendo y que, por ejemplo, ya no van al cine porque ahora tienen el acceso en su celular a cualquier película que quieran ver, o ya no tienen que llamar por teléfono para pedir un taxi porque lo pueden hacer directamente desde una aplicación, o incluso pueden reservar un hotel por medio de una aplicación. Todas estas generaciones nuevas que están desarrollándose ahora en el tema de tecnología, ¿cómo se pueden empezar a involucrar en la tecnología blockchain? Porque creo que estas generaciones en realidad son el futuro de la tecnología blockchain. Y aquí ya no hablamos de Bitcoin, sino ya hablamos de la tecnología en sí. Y cuando hablamos de estas personas, también hablamos un poco de cuál es la responsabilidad también de los bancos, de los empresarios, de las compañías, de todas las instituciones, de empezar a involucrarse en esta tecnología, porque yo estoy consciente de que términos como transparencia e inmutabilidad son términos que les pueden encantar, ¿no? Son términos apasionantes, que pueden crear cambios positivos definitivamente. Entonces, a las nuevas generaciones que se les hace más fácil entender estos términos, ¿cómo los motivamos a que se sigan involucrando? Pues sí, como mencionaste, esos dos términos, en especial la transparencia y la inmutabilidad, yo lo pienso ahorita en este momento como que en términos de una empresa, ¿verdad? ¿Por qué me llamaría la atención tener esas dos cualidades dentro de un sistema tecnológico? Me viene a la mente el ejemplo de Walmart, ¿verdad? No sé si escucharon que Walmart lo que hizo fue desarrollar un sistema para trazar sus productos, desde la producción de los productos hasta llegar a sus tiendas. Para ponerlos un poco en contexto, no me acuerdo qué año fue exactamente, creo que 2016, un montón de personas se enfermaron porque consumieron carne que habían comprado en Walmart, y la carne ya se había pasado, no tenía algún tipo de problema, y miles de personas se enfermaron. El problema que tenía Walmart es que ahora no tenían cómo trazar de dónde había venido y en qué momento se había estropeado la carne. Entonces, lo que decidieron hacer ellos es apalancar lo que es la tecnología de blockchain, que tiene estas dos cualidades, la inmutabilidad y la transparencia. Y ellos lo que hicieron fue un sistema en el que porque es importante recordar que en el blockchain se guardan lo que son las transacciones. Incluso se pueden guardar lo que son transacciones no monetarias. Lo que hace en este caso Walmart, que es guardar la transacción del producto. Es decir, mi producto es, o sea, si es carne, por ejemplo,
de dónde viene la vaca, ¿verdad? Dónde es procesada, después por qué ruta se está enviando, si es marítima, si es aérea, si es por tierra, específicamente como que en qué contenedor se contenía. Todo eso lo pueden guardar dentro del blockchain. Y existen sistemas actuales que lo podrían hacer, pero no tienen esta idea y que son transparentes porque toda la empresa tiene acceso a ellos, pero no tienen lo que es la inmutabilidad, en el sentido de que, digamos, a un empleado se le olvidó enviar un paquete a tiempo, pero él sabe que va a llegar, no lo envió cuando tenía que, pero sabe que va a llegar en el momento indicado. Entonces dice, solo voy a cambiarlo en el sistema, voy a hacer una modificación en la base de datos para que parezca que no me confundí. Eso es imposible de hacer en un blockchain. Es imposible de cambiar la información que existe actualmente. Bueno, pero cuando hablamos de cambiar información o de ataques cibernéticos o como lo querramos hablar, incluso las grandes compañías han sido víctimas de ataques cibernéticos. Recientemente, compañías que todos estamos en contacto con ellas, Google, Facebook, han sido víctimas de ataques cibernéticos. Entonces, ¿qué hace inmutable a esta tecnología? Como había mencionado anteriormente, es esta idea de que cualquier persona puede tener una copia de este documento de Excel, ¿verdad? De las transacciones. Y Bitcoin, por tener esta replicación, o las blockchains por tener esta replicación de datos por todas estas personas, ya no puede haber un ataque, porque yo para cambiar la información o para botar el sistema tendría que cambiar la información de todas las personas que lo han descargado, de todas las personas que tienen este sistema. Tendría que botar todas estas computadoras, todos estos servidores, y que actualmente son miles de computadoras en todo el mundo. O sea, millones, creo. Millones, creo yo. Son millones los que tienen actualmente. Entonces efectivamente se vuelve, financieramente hablando, más difícil cambiar esa transacción o cambiar la información resguardada digitalmente del valor que yo obtendría al hacerlo. Y aquí la clave es que se tiene que entender de que creamos por primera vez, y es lógico, tenemos 40 años de vivir en una sociedad digital, todavía no hemos llegado al final de cómo nosotros tenemos que estructurar nuestros datos para que nosotros podamos, pues, acceder a esa información y crecer. Entonces lo que pasó es simplemente que se creó una nueva manera de cómo estructurar estos datos para que no se puedan cambiar. Anteriormente, en toda la historia del mundo, todas las computadoras siempre hay un superusuario. Siempre hay una persona que puede venir, entrar a un sistema y cambiar eso. Eso es clave y importante de entender, porque esa es la realidad. En Facebook tiene un superusuario, Google tiene un superusuario, el banco tiene un superusuario, todos los sistemas que está usando el gobierno en este momento tienen un superusuario. Hasta en nuestras votaciones, a la hora de que se cuentan las boletas y se digitan en el TSE, en la base de datos, tiene un superusuario. Entonces, ese superusuario es el que nosotros tenemos que, por lo menos, yo no iría a quitar, pero sí quitarle el poder de cambiar esa historia que se está digitando, porque entonces ya queda la inmutabilidad. Para los jóvenes, pues, si nos vemos así, estas generaciones, las nuevas generaciones ya vienen más digitalizadas. Por lo menos yo nunca he tenido tele, nunca he pagado por cable. Simplemente tengo internet y ya funciona, pues. Y entonces ahí tengo acceso a mis películas, a todo lo que yo necesito. Realmente en YouTube es donde paso la mayoría del tiempo aprendiendo. Nosotros esta generación nueva, viene con ganas de aprender y sabe de que la información está ahí accesible a todos y todos tenemos que ir aprendiendo. Entonces, en el ecosistema lo que pasa es, si nosotros aprendemos, lo podemos entender y lo podemos aplicar. A la hora de hablar, entonces, de aprender cómo usar un registro inmutable, tenemos que entender los beneficios a favor y los beneficios en contra. Y ahí nos damos cuenta de que este ecosistema, en vez de ver o protegernos,
que es lo que, por ejemplo, las bases de datos de un banco hace y todo. O sea, ellos tienen la confianza en nosotros porque ellos tienen la seguridad en sus bases de datos. Tienen firewalls, tienen ingenieros de tecnología trabajando ahí todo el tiempo y viendo de que nadie venga y se meta a esa base de datos y cambia ahí los datos. Pero es imposible porque estás combatiendo contra hackers a nivel global, contra personas en Rusia, contra personas en China, personas en todos lados del mundo que lo único que hacen es disrumpir estos sistemas, meterse y cambiarlos. Entonces es esa carrera de gato y ratón constante. Pero si descentralizas el sistema y lo haces financieramente hablando más difícil y más costoso entrar y cambiarlo, creas un ecosistema donde participación positiva por interés personal es mejor y es la única opción. Porque si no, estás yendo en contra del sistema y se vuelve más caro y entonces mejor participas con el sistema, apoyas el sistema por tu interés personal. Porque si vos minás, el sistema te recompensa con bitcoins por meter esa electricidad y ese espacio de cómputo. Entonces, eso es lo que cambia de un sistema donde estamos jugando gatos y ratón a un sistema donde si participas te recompensa. Entonces, por interés personal vas a participar de manera positiva. Bueno, creo que este podcast es definitivamente una buena oportunidad para seguir desarrollando el tema. Esperamos hacer más episodios definitivamente, pero en el episodio de hoy creo que logramos abarcar bien el concepto de qué es el dinero digital. Y creo que el dinero digital a este punto es una solución global a problemas globales, donde nos invita a participar sin fronteras, donde este software o esta información invita a cualquier persona a que participe y que cree un cambio. Entonces creo que es importante. Creo que es importante seguir involucrándose y también creo que es importante entender los conceptos básicos para que de esa manera podamos invitar a los bancos, podamos invitar a instituciones, podamos invitar a los colegios, podamos invitar a los artistas, podamos invitar al gobierno, podamos invitar a todas las personas a que empiecen a participar y a sentirse identificados con conceptos como transparencia y también inmutabilidad, que son conceptos nuevos y que incluso hasta cuesta pronunciarlos. pero sí, el mensaje creo que es claro. El mensaje pues es seguirnos involucrando en esta tecnología porque sabemos de que la tecnología va a seguir evolucionando. Si nos involucramos o si no nos involucramos, la tecnología, como nos lo ha demostrado a lo largo de estos 40 o 50 años de historia, va a seguir evolucionando. Entonces la invitación queda ahí y yo creo que en el siguiente programa vamos a hablar de una de las preguntas más comunes, que es ¿qué determina el precio de Bitcoin? Sí, muchas gracias por escucharnos. Aquí, como nos menciona Kilo, es una invitación abierta que cualquiera siga investigando y que se involucre. Importante recalcar que todo este movimiento de lo que es blockchain es completamente abierto. Toda la información existe en internet. Todo el acceso a estas monedas, lo único que requieren es internet. Y ya con eso yo tengo acceso a todo lo que necesito. Entonces, gracias y adiós. Gracias por escucharnos. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.